Muy bien, hemos convocado a Alejandro Ríos para hablar de Mario Vargas Llosa, que murió ayer a los 89 años de edad. Se había deteriorado en los últimos tiempos, pero hasta parecía mucho más joven o más enérgico de 80. Yo mismo me sorprendí de 89 años, ¿no? Es increíble. Te agradezco mucho realmente porque para mí es uno de, si no del boom, del llamado boom, uno es mi escritor predilecto. Se exceptúa a Rulfo, pero no tiene esa categoría porque Rulfo se mantuvo en apenas 2 libros, ¿no? Y no es El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Pedro Páramo no es la creación desbordante de este escritor. Que es no sabía que había ido a Perú, donde... Fue a morir a Perú. Que fue a morir a Perú. Siempre me llamó la atención que dijo, es muy importante mantener una distancia de donde uno está escribiendo. Por eso estando en Barcelona, dijo que él consideraba que esa distancia lo hizo esclarecer más lo que estaba ocurriendo en Perú y todas las cosas que hizo sobre Perú. Por ejemplo, injustas acusaciones contra Mario de los propios peruanos, bueno, que no es peruano, cuando el 90% de su obra transcurre en Perú. La primera vez que él escribe algo que no transcurre en Perú es con La Guerra del Fin del Mundo. Después, yo me quedé, cuando yo la leí muy joven, fascinado, porque eso está basado en un libraco así de Euclides da Cunha. El brasilero. Que se llama El Sertón, no sé qué cosa. Pero él ha hecho... reescribió toda la historia de ese hombre delirante que andaba... Sí. No, y es una novela de lenguaje más fluido, más espontáneo. Después escribió La Fiesta del Chivo, que es en República Dominicana, y su último libro, que es sobre Jacobo Arbenz. Pero el resto todo transcurre en Perú. Yo lo disfruté mucho con la ansiedad de lo prohibido. O sea, increíblemente, y por obvias razones, Gabriel García Márquez nunca estuvo prohibido en Cuba y Vargas Llosa tuvo una etapa de prohibido. Y entonces todas esas primeras novelas estaba la ansiedad de tú tener el ejemplar y poderlo leer, La Ciudad y los Perros, Pantaleón y las Visitadoras, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, que dicen que es la obra maestra, la consideran los críticos como la obra maestra. Esa idea de que tú estás leyendo algo que no todo el público tiene acceso, que fue una cosa lamentable, porque Solzhenitsyn, o sea, todos los escritores de tendencia anticomunista, lógicamente, estaban prohibidos. Estuvo prohibido hasta 1984, la novela de Orwell, estuvo prohibida. Ahora no, ahora la publican y todo eso. Sin embargo, este es un escritor que no tiene nada que ver con esa ideología. Al contrario, yo creo que Cuba es el caso Padilla es el parteagua. A partir del caso Padilla, el hombre se vuelve conservador y neoliberal. Está bueno ya. O sea, terminó la defensa de la revolución, del sueño, ¿no?, que tuvo y de lo que escribió y que luego tuvo el valor de publicar en sus ensayos. Publicó los ensayos de elogio a Cuba. Yo creo que era un hombre que además no resistía que lo encasillaran en ningún rebaño. Eso es otra de las cosas interesantes, ¿no? Y su diferencia con García Márquez, que era tan lisonjero con la dictadura y con el dictador, que tenía como una fascinación, como un enamoramiento con el dictador. Es una de las cosas que más me llamaba la atención Sí, porque García Márquez sin duda es un gran escritor, Cien años de soledad es una novela importante, pero el propio Vargas Llosa reconoce, no era un intelectual, no era un pensador que tuviera un pensamiento político, y la pelea viene, yo como tú, tuve la suerte de conocerlo a él y también de aquí que vivió en Miami con nosotros, Alvarito Vargas Llosa, al cual ayer le di mis condolencias y le debe estar dando las condolencias desde Reyes, presidente, y tuvo la gentileza de enviar un agradecimiento. Esa historia de qué ocurrió en la famosa pelea con García Márquez, ¿sabes qué? La del piñazo a García Márquez. Vargas Llosa le da un piñazo, mira el ojo morado, le dejó el ojo morado ahí en la derecha. Hay montones de memes donde aparecen ellos como si fueran boxeadores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue un clásico. Hay un ángulo político. Boom, Mario y Gabo. Exacto. Hay un ángulo político y un ángulo sentimental. Hay una historia... Que parece que Gabo se sobrepasó con la novia de él o con la esposa, ¿no? Sí, pero yo he oído el cuento de boca de él y... ¿Fue un cine o algo así? Ajá. No, lo que pasa es que cuando en Cuba
apresan a Heberto Padilla, Mario Vargas Llosa junto con Jorge Edward y con, yo no sé si era Plinio Apuleyo Mendoza, recogen firmas de los más importantes escritores latinoamericanos protestando por el arresto de Padilla. Y Mario Vargas Llosa reconoce que él dijo, pon ahí a Gabo, a García Márquez, y pon a Cortázar, que yo estoy seguro que ellos van a firmar. Y se equivocó. Se equivocó porque cuando García Márquez vio la firma de él ahí, montó en cólera. No, entró en pánico, me dice. Entró en pánico porque romper con la Revolución Cubana en ese momento tenía un costo tremendo para los intelectuales latinoamericanos. Y ahí empezó un distanciamiento, un problema que se fue acumulando hasta el día del golpe, que algunos dicen o sea, hay muchas teorías sobre el golpe, pero sin duda, oye, había una relación. Date cuenta que Vargas Llosa, su tesis de doctorado en la universidad en España es un libro que se llama Gabriel García Márquez, Historia de un desidio. Extraordinario, es un ensayo de este gordo así. 667 páginas. Dedicada a la obra de García Márquez hasta 100 años de soledad. O sea, que esa relación se rompe por lo que, cuando le preguntaron a Mario, ¿y por qué no era crítico de la revolución cubana García Márquez? Y dijo, por oportunismo, porque le causaba más problemas que nada. Hoy María Padilla publicó la carta que él le escribió a Aide Santamaría para renunciar a la Casa de las Américas, y la carta regañona como le respondió Aide Santamaría, ofendiendo a Vargas Llosa. Sí, claro, una cosa lamentable. Claro. Vamos a una pausa. Ahora que tú dices Casa de las Américas, precisamente la primera vez que yo leía a Mario Vargas Llosa, que fue una circunstancia terrible de mi vida, fue en algo que había publicado la Casa de las Américas cuando todavía no había sucedido el caso Padilla. Regresamos, estamos hablando del último premio Nobel en nuestra lengua, en español. Y eso también dice mucho de qué está pasando con nuestra literatura. Ya volvemos. Rindiendo homenaje a Mario Vargas Llosa, vamos a verlo en Chile, cuando un idiota le hace el elogio del castrismo. Adelante. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Ahora, viendo, no sé bien el periodista de qué bando estaba, fíjate. Estaba deslizando una pregunta trampa de todas maneras, ¿no? Esto viene muy a propósito. Un columnista hoy en el New York Times publicó esta frase que me encanta y con la cual estoy totalmente de acuerdo. El novelista político más inteligente y consumado del mundo, Mario Vargas Llosa. O sea, eso es rimbombante, viniendo de la cultura de Estados Unidos, que además en Estados Unidos se demoraron en traducirlo. Gabriel García Márquez fue traducido casi al momento de haberse dado a conocer, pero a él se demoraron. Yo siempre pienso que toda esta, la parte ideológica conservadora, al final te frena el conocimiento de las grandes editoriales, etcétera, ¿no? Y en el caso de él, pero al final se abre paso, porque ¿quién puede con una bibliografía como esa misma que tú tienes ahí en la pantalla? El vicio de escribir, le dijo alguien, todos los años publicaba un libro. ¿Quién puede? Hace exactamente un año, en abril, yo me tropecé con su hijo Álvaro en FIU.
por ahí nos tomamos una foto, uno de mis hijos también estaba muy contento de verlo, y le pregunté por su papá y me dice, ahí veo y me dijo Alvarito, ya no escribe pero lee y ha regresado a Perú. No hizo falta que me dijera más, ha regresado a Perú a morir en su tierra. ¿No? Que es tremendo porque él tenía la ciudadanía española, la ciudadanía dominicana, eso lo leí hace poco. Que la española se la dio el rey directamente. Claro, era miembro de la Real Academia de la Lengua de España y hacía poco lo habían hecho miembro de la Academia de la Letra Francesa. Es el primer francés, ahí lo vemos con la esposa, con la hija, con sus hijos. Es el primer miembro de la Academia de la Lengua Francesa que no había escrito en francés, aunque hablaba perfectamente francés, había vivido allí mucho tiempo, también en Gran Bretaña. Es un escritor inmenso y un pensador también. Por supuesto, y hay algo con respecto a Miami. Cada vez que se le invitaba a la Feria del Libro y él tenía la oportunidad en un calendario súper ocupado, lo tenían dando clases en todas las grandes universidades, él venía a Miami. O sea, estaba aquí y se llenaban los auditorios y fue muy querido aquí en esta ciudad. Claro, no, y recuerdo cuando él leyó por primera vez a Karl Popper, que se fue de ciudad en ciudad por el mundo hablando de ese gran filósofo que sin duda debía ser el Carlos importante, no el Carlos Marx, sino el Carlos Popper. Y ustedes en el Miami-Dade College, me acuerdo que le ofrecieron uno de sus recintos más grandes y eso estuvo a lleno completo, sí, fue tremendo. Yo tuve la oportunidad de estar con él una semana entera en Lima, con él, con Carlos Alberto Montaner, con Cislo, el pintor, y de conferencia en conferencia. Y era una clase magistral en cada momento. Y siempre decía lo que pensaba. A mí, a veces, por ejemplo, Cislo, que era su amigo y que era el gran pintor de Perú, le dijo algo sobre que si los indios estaban en Gines y que estaban destruyendo la cultura autóctona. Y él le dijo, bueno, ¿y qué tú quieres? Que anden en taparrabos el resto de la vida. Y por ahí le echó una descarga tremenda que yo le dije a Montaner. Le dije, oye, pero debió tratarlo más suave. Me dijo, no, él es así. Él dice siempre lo que piensa. Y estábamos también una vez en Lima en que el que iba a abrir la cumbre era un discurso. Y fíjate el peso que Fidel decidió no ir a esa cumbre. Porque sabía que Vargas Llosa le iba a hablar directamente y lo iba a poner en su lugar. Lo hizo en ausencia. Y entonces el que fue Laje, y yo le pregunté a Laje, por ahí anda la cosa en internet, en YouTube, y Laje dijo, no sé qué dijo Vargas Llosa, no lo escuché, yo no lo escucho. Hay algo que él siempre dijo y que me gustaba traer a colación ahora, y es como él, los personajes que pueden ser sencillos, los complejiza de alguna manera. Y eso me acuerdo de Historia de Maita, que es como un dirigente sindical, un político, y que de pronto él lo pone gay. Y la gente se preguntó, ¿pero por qué? Dice, porque eso le da más... O sea, es un personaje más complejo si tiene que enfrentar no solo la lucha ideológica que tiene ese personaje, sino también la lucha personal, la lucha de insertarse. Sí, pero eso me parece fantástico, déjame decir. No, pero yo le pregunté por eso, porque Maita protestó porque Maita no era gay. Bueno, y entonces, yo le pregunté eso, ¿no? Pues, le dije, oye, ¿cómo es que tú coges personajes reales y los conviertes en literarios? Y bueno, dice que la literatura era mentir. Sí, pero si tú eres el que te han cogido para el trajín, no te va a gustar. Igual que él hizo con El Escribidor, que El Escribidor era un personaje real, un boliviano que contratan para adaptar las radionovelas de Cuba. De Cuba, sí. ¿No? Él dice que cuando vio a Goa Mestre por Panamericana de Radio. La tía Julia y El Escribidor. Exacto. Acuérdate que él hizo eso varias veces, de tener dos historias, como la historia de Gauguin y de Flora, son como dos novelas paralelas, ¿no? Y le pregunté. Y me dijo, bueno, no, es que ya una vez que se convierte en personaje literario, y la verdad que no me convenció, ¿no? La cosa esa de que te pongan, el pobre Maita se pasó la vida diciendo, no es verdad. El otro decía que caminaba pisando huevos, ¿no? Yo no camino así, qué sé yo. Pero se dio esas licencias y la propia tía Julia escribió un libro
que se llama Lo que no dijo Varguitas. Como aclarándole, ¿no? Exacto. Pero sobre la tía Julia parece que no dijo nada incierto, sino que según la tía Julia con la que se había, yo creo que llegado a casar, ¿no? Creo que sí. Su esposa actual es sobrina de la tía Julia. Exactamente. O sea, todo quedó ahí más o menos. Y ha sido la mujer que le ha acompañado toda la vida, la madre de sus hijos, que son la hija fotógrafo. Es una pérdida importante. Lamentable. Y es una. Mira, es muy temerario. Un para la escritor conciencia absolutamente temerario. libre de América Latina, la muerte de hoy de Vargas Llosa, de Jorge Edward, de Plinio Apuleyo Mendoza y de Montaner es una pérdida grave para la cultura de la libertad, sin duda de ninguna clase. Pero bueno, pausa y regresamos. Bueno, como dice Alejandro Ríos, la prensa mundial le está rindiendo tributo hoy. Tributo, exactamente. Yo creo que... A Vargas Llosa. O sea, es el escritor. Más de 50 novelas. Más de 50 novelas, una cosa tremenda, ¿no? No paraba, siempre tenía un plan, porque después de todas estas que nosotros por lo menos esta que yo leí con mucho entusiasmo, y ya las otras las he leído con más paciencia, porque no hay nadie que me va a prohibir, ni le tengo que poner una portada de bohemia, nada de eso, ¿no? Ya uno lee más calmado. Pero toda la primera tanda de novelas fue impresionante, fue sencillamente impresionante. El hombre correcto, tú sabes, todo ahí. Desde el punto de vista... Y entretenido, las historias eran entretenidas, tú sabes. Y escribió un libro sobre cómo hacer novelas sin que fuera una pedantería, se llama La verdad de las mentiras. Exacto. Y que dedica páginas enteras al tema del punto de vista, o sea, quién cuenta, que es algo que yo he discutido con cineastas, es importante siempre saber quién está, cuál es el ojo que te narra la historia. Y escribió sus memorias también, que son famosas. Pez en el agua. Esa memoria es sobre el proceso electoral, cuando él fue candidato presidencial que perdió con Fujimori. Tú mencionaste conversación en la catedral y yo le decía hoy 20 segundos, no me queda para hacer un análisis, a José Antonio Évora, que él deja de usar acotaciones, o sea, y tú sabes quién está hablando, mezcla los personajes por el tono solo en que hablan. Nos vemos mañana en la radio, ahí tenemos más tiempo, 1260 AM en su dial, de 3 a 5 de la tarde.